Antes de empezar la explicación del vídeo de las figuras retóricas, me gustaría dejar claro que evidentemente la calidad de sonido no es la mejor, estoy intentando mejorarla, además de su contenido. Pero bueno, considero que es una buena explicación de estas 17 figuras retóricas que suelen caer en selectividad. Dicho esto, espero que se disfrute del vídeo. La primera figura retórica es la aliteración. La aliteración es básicamente una figura retórica que consiste en repetir uno o varios sonidos en uno o más versos o enunciados. Es decir, tiene una finalidad expresiva o estética. Podríamos decir que produce un efecto estético sonoro. Para poder verlo de una manera más clara, he decidido poner dos ejemplos. El primero sería el famoso trabalenguas popular: tres tristes tigres tragan trigo en un trigal. O, por ejemplo, he querido extraer de algún poeta conocido como Pablo Neruda en su poema 9, Solo en la soledad del solitario sur del océano. Podemos ver en estos dos ejemplos que a lo largo de la secuencia se produce repetición de algunos sonidos. Podríamos decir que esto es básicamente para que quede de una manera estéticamente mejor. A continuación tenemos la anáfora, que la anáfora es una figura retórica que consiste en la repetición de una o más palabras al principio de un verso o un enunciado, con fines expresivos o estéticos. Las anáforas suelen utilizarse en el género lírico, puesto que les otorgan musicalidad y ritmo a los poemas. Sin embargo, también pueden aparecer en textos en prosa, donde se reiteran distintas frases o sintagmas con el objetivo de enfatizar algo, por ejemplo. Se puede ver más claramente en este ejemplo, donde dice: nadie está lira pulse, si no es el mismo Apolo. Nadie está flauta suene, si no es el mismo Pan. Como podemos ver, en esta secuencia se ha repetido dos ocasiones a lo largo del fragmento. No obstante, tenemos que ser conscientes y no tenemos que confundir la anáfora como figura retórica con el paralelismo. En la anáfora se repiten una o varias palabras al inicio de frases contiguas, mientras que en el paralelismo se repiten determinadas estructuras sintácticas, pero no necesariamente las palabras. Es decir, se pueden repetir a lo largo, por ejemplo, una estructura así que empiece con un sintagma nominal, después una adjetival, etc. Pero no tiene por qué repetirse las mismas palabras como en el caso de la anáfora. En tercer lugar tenemos el apóstrofe, que no debemos confundirlo con el signo ortográfico apóstrofo. El apóstrofe es una figura retórica que consiste en la interrupción repentina de un discurso para dirigirse a seres, elementos, etc. La finalidad de este recurso es intentar captar la atención del receptor y transmitirle un sentimiento, idea o pensamiento. Podemos verlo más claramente en el siguiente ejemplo. Ven, noche gentil, noche tierna y sombría. Dame a mi Romeo y cuando yo muera, córtalo en 1000 estrellas menudas. Lucirá tan hermoso el firmamento. Es un fragmento de William Shakespeare en Romeo y Julieta, donde se puede ver claramente, en este caso se dirige a la noche y la describe como gentil, tierna, sombría. Utiliza diferentes adjetivos para poder calificar cómo sería esta noche. A continuación tenemos el encabalgamiento, que el encabalgamiento es una figura literaria de tipo sintáctico que consiste en comenzar una idea o un enunciado en un verso y terminarlo en el siguiente. Es decir, es muy sencillo. En el siguiente ejemplo lo podemos ver más sencillamente, y es que dice, en este fragmento de Antonio Machado, dice: una tarde parda y fría de invierno. Y ya lo hace en la siguiente línea. Esta idea ha quedado, por así decirlo, partida, y podríamos decir que se termina en el siguiente verso. A continuación tenemos la epanadiplosis. La epanadiplosis es una figura retórica que consiste en comenzar y terminar un mismo verso con la misma palabra. Es una palabra griega que significa repetición. En este ejemplo lo podemos ver de una manera más sencilla, de un fragmento de Federico García Lorca en su romance Sonámbulo, que dice: verde que te quiero verde. Es un dicho popular donde podemos ver claramente que la frase termina igual que en su inicio, con la palabra verde en este caso. También podemos verlo en otro ejemplo de Góngora, en Vejamen que se dio en Granada, donde dice: mono vestido de seda nunca deja de ser mono. Podemos ver claramente que termina igual que inicia. Y esto es básicamente en lo que consiste la epanadiplosis. A continuación tendríamos el epíteto. El epíteto es una figura retórica que yo la considero bastante interesante porque es muy utilizada en literatura, sobre todo en poesía,
y consiste en la introducción de ciertos adjetivos que resultan innecesarios porque describen algo que es básicamente obvio o inherente al sujeto. Aparentemente no añade ninguna significación, ya que esta está incluida o implícita en el propio sustantivo. Lo podemos ver más fácilmente en estos ejemplos como ardiente sol. Obviamente el sol es un astro que es caliente, es caracterizado por tener una alta temperatura, por lo tanto, obviamente este adjetivo no añade ninguna información nueva del sustantivo. Por lo tanto, ya es algo obvio, por así decirlo. El hielo frío pasa exactamente igual, el hielo es frío, obviamente, y la blanca nieve. A continuación tenemos el hipérbaton, que básicamente es una figura retórica que se utiliza para intercambiar el orden en el que lógicamente se utilizarían las palabras. Podríamos decir que algunas de sus funciones son denotar mayor elegancia en el lenguaje cotidiano. Por ejemplo, también podría ser por hacer hincapié en una idea o palabra dentro de una oración, o formular una rima, ya que permite cambiar el orden de las palabras en función de la rima que se busca. Lo podemos ver más claramente en el siguiente ejemplo. Dice, peligroso el barrio en el que vivís es. Podríamos decir más simplemente, el barrio en el que vivís es peligroso. O por ejemplo, cómodo es este sillón de cuero. A continuación tenemos la hipérbole, que la hipérbole es una figura retórica que consiste en exagerar la realidad para darle más fuerza expresiva al mensaje que se transmite. Una hipérbole, entonces, supone el agrandamiento o la disminución excesiva de ciertos rasgos o magnitudes que se le atribuyen a un referente o a una situación. El objetivo no es falsear la realidad o mentir, sino transmitir de una manera más estética o enfática aquello que queremos transmitir al interlocutor. Es por eso que las hipérboles no deben interpretarse de manera literal, sino en sentido figurado. En estos dos ejemplos se puede ver más claramente que dice, todo el planeta conoce a los Beatles. Podríamos decir que los Beatles pues, son muy conocidos, pero lógicamente no hay que tomarlo de una manera literal y pensar que todo el planeta, toda la población conoce a los Beatles, sino que está diciendo que los Beatles son un grupo muy conocido. En otro ejemplo podríamos ver que dice te quiero hasta el infinito y más allá. Podríamos traducirlo de una manera que dice te quiero mucho. Seguidamente explicaré la ironía, que la ironía es una figura retórica que consiste en transmitir la información completamente contraria al mensaje que se dice o se describe. Hay dos claramente características que dice que la ironía permite a los individuos utilizar el humor en el marco de sus charlas. Es una figura a menudo utilizada en el ámbito cotidiano, es decir, a lo largo de nuestro día utilizamos diversas ironías. También suele exagerar en un sentido algo para dar a entender que sucedió lo contrario. Es decir, eso a nuestro día a día lo utilizamos mucho. Podemos ver de una manera más clara a través de este ejemplo. Dice, menos mal que seguí tus consejos. Depende de cómo el interlocutor lo exprese, podríamos decir que lo dice en forma de reproche cuando algo sale mal. También hay que tener en cuenta que esta figura se tiene que tener en cuenta de qué manera lo expresa el interlocutor, en qué tono lo dice, para poder interpretarla de una manera u otra. A continuación tenemos el lítote, que es una figura retórica o literaria que consiste en afirmar algo negando lo contrario. Tiene como objetivo expresar algo de manera menos intensa, de la que al final da a entender, sin que por ello deje de comprenderse, la intención del hablante. A través de este ejemplo de Miguel de Cervantes, de Don Quijote de la Mancha, podemos ver que dice, vio no lejos del camino una venta que fue como si viera una estrella. Cuando dice no lejos del camino, está dando a entender que es algo cercano, está cerca. Por lo tanto, en vez de decir directamente que está cerca, vio cerca del camino, dice no lejos del camino. Es decir, afirma de una manera que está cerca, negando lo contrario, que en este caso es que estuviera lejos. A continuación tenemos la metáfora, que es una figura retórica muy típica y muy utilizada, y básicamente se utiliza para referirse a algo sin nombrarlo explícitamente, para lo cual se recurre a un uso figurado del lenguaje. Las metáforas ponen en relación dos campos o entidades a partir de una semejanza que se establece entre ellos, es decir, podríamos decir que incluye una comparación tácita. A través de este ejemplo se puede ver más sencillamente que dice tu voz
Es música para mis oídos. Significaría que me gusta mucho escuchar el sonido de tu voz. A continuación tenemos el paralelismo, que como ya dije anteriormente no hay que confundirlo con la anáfora, y se conoce como paralelismo un recurso literario de repetición que consiste en la reiteración de una misma estructura en diversas frases u oraciones con la finalidad de lograr un efecto rítmico o poético. A través de este ejemplo podemos ver más sencillamente que dice: lo vimos nacer, lo vimos crecer. A continuación, en el número 13, explicaré la personificación, que es una figura literaria que consiste en otorgar rasgos, características o acciones humanas a animales u objetos inanimados. La personificación suele utilizarse también para referirse a conceptos abstractos como pueden ser el amor, la amistad, la muerte, entre otros. Por ejemplo, la naturaleza es sabia. Básicamente, el hecho de que sea sabia, la sabiduría es una cualidad humana. En el número 14 tenemos la polisíndeton, que es una figura retórica que consiste en añadir nexos o conjunciones a una frase. Por ejemplo, podría ser una enumeración, que normalmente podría prescindir de ello, pero que sirve para reforzar la expresividad de un texto. Es una figura pues, que aporta más fuerza y énfasis a un texto, por ejemplo. En este ejemplo de Gustavo Adolfo Bécquer se puede ver claramente, dice: y ríe, y llora, y aborrece, y ama, y guarda un rastro de dolor y el gozo. Se puede ver claramente que ha añadido constantemente la conjunción y. A continuación tenemos en el número 15 el quiasmo, y es una figura retórica que consiste en la repetición de términos iguales en una misma oración, pero invirtiendo el orden de la simetría. Es decir, se podría decir que se trata de un paralelismo cruzado, en el que los elementos que se repiten aparecen primero en un orden, que en este caso podría ser ABC, y luego aparecería en el contrario CBA. En este ejemplo de Manuel Machado de verano se puede ver más fácilmente que dice frutales es el sustantivo, a continuación dice cargados, frutales cargados. Primero tenemos el sustantivo y después tenemos el adjetivo. En cambio, a continuación que dice dorados trigales está totalmente al contrario, dorados el adjetivo y posteriormente está el sustantivo. A continuación, la penúltima es la sinestesia, que es una figura retórica que atribuye una sensación, como puede ser el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído, a un concepto al cual no le corresponde. Es, por tanto, la capacidad del escritor de transmitir sensaciones en el receptor mediante las palabras. Este recurso podríamos decir que mezcla dos conceptos fundamentales: los sentidos junto con otros elementos que aparentemente no tienen una relación directa. En este ejemplo se puede ver más claramente que dice un amor de terciopelo rojo. Ha relacionado el término amor con una sensación que podría ser en este caso el tacto. Por último, en el número 17 tenemos la comparación, también conocida como símil. El símil o la comparación es un recurso literario que establece una relación de semejanza entre dos elementos a partir de una característica en común. En este ejemplo se puede ver claramente como dice: sus promesas son como cheques en blanco. Ha relacionado las promesas con un cheque en blanco, que significa básicamente que sus promesas son en vano, no sirven en nada, porque un cheque en blanco significa que no tiene ningún valor,